Visible e invisible, ambos mundos coexisten. Entended que en este mundo, ¿no? En este planeta en el que vivimos, hay unas leyes universales, unas leyes naturales, unos principios biológicos que no son más que leyes inalienables, que además nunca juzgan, pero eso sí, actúan. Como sabéis, soy Leire Baigorri, soy fundadora de Salud del Ser, certificada en Medicina Natural en los Estados Unidos y también soy técnico en radiodiagnóstico. Pues sí, hoy vamos a hablar sobre los principios biológicos y cómo ir en contra de estos principios o leyes tiene unas consecuencias. Y no porque estas leyes nos quieran juzgar, ¿no? Sino porque simplemente existen y actúan. No hay más, ¿de acuerdo? Sin estas leyes, sin estos principios, la vida no sería lo que es, ¿eh? Tal y como la conocemos. Y estas leyes no solo afectan al ser humano, o estos principios biológicos de lo que hoy vamos a hablar, sino que también afectan o sea, a todos los organismos, desde bacterias a seres humanos, desde organismos unicelulares hasta organismos pluricelulares. Por ejemplo, uno de estos principios es que todos los seres vivos tenemos una base en común, que son nuestro ADN y nuestras células. Como acabo de mencionar, hay organismos y seres que son unicelulares y en nuestro caso somos seres pluricelulares. Esto significa que para poder expresar una buena función, una buena estructura celular, para poder expresar salud, para que nuestro metabolismo funcione de una manera para la cual está diseñada, tenemos que proveer a estas células con una serie de requerimientos. Tenemos que dar a nuestras células gasolina, de la misma manera que damos gasolina a un coche. A un coche tú no le puedes dar Fanta naranja porque obviamente no va a funcionar. Nosotros somos los mismos y entendemos que todos los organismos somos organismos celulares, en nuestro caso pluricelulares, tendremos que entender que nuestras células necesitan de una serie de requerimientos y por lo general estos requerimientos no solamente son nutricionales, ¿de acuerdo? También son mentales, pero a nivel, por ejemplo, nutricional sabemos que tenemos que proveer a nuestra célula con una buenos altos niveles de oxígeno. Requiere de oxígeno para poder crear energía o ATP, pero también requiere de lo que ya hablábamos en vídeos anteriores de la suplementación, requiere de minerales y de vitaminas esenciales que por nosotros mismos no podemos producir o generar, ¿no? Pero también necesita de proteína, necesita de lípidos, necesitas de carbohidratos complejos. Así que entender que más allá de lo que yo quiera hacer, de lo que a mí me guste hacer, hay un principio celular. Es decir, si mi célula no puede expresar una buena estructura, una buena función, obviamente voy a entrar en un desequilibrio y eso va a tener una serie de efectos. Por eso que este es uno de los principios biológicos que todos los seres vivos tenemos una base en común, que es el ADN y las células, y que hay que proveer a las células con aquello que requieren para poder expresar una buena función y una buena estructura celular, a fin de cuentas para poder generar energía. Y sabemos que sin energía, de la misma manera que el coche sin gasolina, pues no va a arrancar. Otro de los principios es la obtención de energía, el metabolismo. Mira, meta. Meta significa cambio o movimiento. Por ejemplo, el cambio puede ser, para que todos nos entendamos, ¿no? Pues el paso de una oruga a una mariposa. En su sentido de movimiento podemos hablar de metástasis, células que no han podido entrar en una apoptosis, en una muerte celular, que es un proceso natural, y que se han dividido y que se han movido, ¿de acuerdo? Se han empezado a mover, metástasis. El metabolismo, todos los movimientos y cambios, la suma de estos
cambios, de estos movimientos, para finalmente poder otra vez tener y generar energía, para poder vivir y vivir en salud. Otro principio sería el ADN, el ADN como una base de herencia. Todos los seres vivos, organismos, tenemos un ADN. Y este ADN es una carga informática con la que ya nacemos. Podría decir, igual a muchos os va a sorprender, que nuestro cuerpo es un ordenador, digamos, biológico, porque ya traemos un hardware, ¿no? Un disco duro, ¿eh? Nuestro ADN, nuestra genética de información. Obviamente que luego esta información la vamos a poder expresar o no. No somos víctimas de nuestra información genética. Sé que la medicina convencional, ¿no? Básicamente cree hoy en día que somos una aberración genética. Es que eso ya está ahí, con lo cual no vas a tener más que otra posibilidad que tener cáncer, porque ya lo ha habido en tu familia, o enfermedades mentales, porque tu abuelo ya tenía una enfermedad mental u otra. No, no funciona así. De hecho, hay que entender que es el entorno, la información que recibimos de ese entorno, el que va a ejecutar una información o no. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque entenderlo de esta manera nos va a sacar de ese punto del victimismo en el que hoy vivimos. Gente diciendo, es que mi madre tuvo cáncer, o mi padre, o mi bisabuelo, o mi hermano, o mi hermana, o quien sea. Ya estás en un punto de victimismo donde tu única atención está en el que voy a tener cáncer o voy a tener cualquier otra enfermedad, sin darte cuenta que es el entorno el que va a hacer que ejecutemos esa información que ya tenemos. Y luego también pensad que no solamente es la información que traemos, ¿de acuerdo? De nuestro linaje de vidas pasadas, también es la información, ¿no? Que hemos ido adquiriendo y añadiendo desde el momento en que nacimos, ese entorno familiar en el que crecimos, ¿no? Y luego también nuestras experiencias del día a día, todo, ¿de acuerdo? Se va añadiendo a toda esa información, pero es ese entorno, un entorno favorable, donde haya una armonía, donde haya un equilibrio, ¿de acuerdo? No, no nos va a hacer ejecutar mucha de esa información, digamos, entre comillas, para que nos entendamos, negativa. Ahora, un entorno tóxico que me mantenga en todo momento en una situación, pues digamos, de estrés crónico, pues obviamente va a activar cierta desinformación negativa. Por eso que es muy importante el trabajar el linaje, las terapias ancestrales. Personalmente nunca lo he contado, pero yo durante muchos años pues llevé una vida muy espiritual. Dejé todo atrás, mi trabajo, mi casa, todo, para dedicarme solamente a vivir una vida, pues digamos, de devoción. Una vida que muy preciosa, pero también muy dura, donde realmente llegué a aprender las mayores lecciones de mi vida. Pero durante todos estos años en los que decidí vivir esa vida, estuve haciendo mucha terapia ancestral de 21 días, de 100 días, durante años sin parar. Acabábamos 100 días de terapia ancestral para empezar otros 100 días y otros 100 y otros 100, vamos, era una manera de vida. Y esto no es algo que ninguna persona igual pueda entender desde un punto de vista racional o lógico, porque es una vivencia y una experiencia que cada uno tiene, por la que cada persona debería de pasar para poder entender mis palabras. Pero solo os puedo decir que cambiaron muchas cosas y que hubo experiencias que puedo dar fe de ellas que van más allá de esta realidad física. Así que bueno, esa información es el entorno en el que estamos rodeados, ¿de acuerdo? Son esa mentalidad, esas creencias que
las hacen que, digamos, pues que se ejecuten y que se expresen, pero en ningún momento somos víctimas, de acuerdo, de esa información que acarreamos en nuestros genes. Otro de los principios biológicos es la interacción que tenemos con el ambiente. Otra vez, parece que todos los caminos se dice que llevan a Roma, pues aquí ya vemos entorno, 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 entorno. Yo siempre digo que somos consecuencia de nuestro entorno, no hay más. Y el entorno, bueno, pues son muchas cosas, ¿no? De acuerdo al entorno, todas las relaciones familiares, laborales, son muchas cosas, ¿de acuerdo? No es lo mismo vivir en un entorno natural que vivir en medio de una ciudad. No es lo mismo estar expuesto a una serie de radiofrecuencias, ¿no? Hoy en día, sobre todo en un entorno de ciudad, que en un ambiente pues natural. No es lo mismo el estar expuesto a unos niveles de oxigenación bajos en una ciudad que altos, ¿no? Por ejemplo, si vivimos en un entorno natural. Pero los organismos requieren de esos recursos que hay en nuestro entorno, en nuestro ambiente, para poder no solamente adaptarse y crear una buena adaptación para así poder evolucionar. Un entorno desfavorable va a crear una mala adaptación y va a crear un problema en la evolución de esa especie que en algunos casos la va a llevar a su propia extinción. Otro de los principios es la homeostasis. La homeostasis es un término que usamos en medicina que alude al equilibrio. Otra vez, una pérdida de equilibrio en el ambiente externo e interno va a dar paso, en este caso, a la enfermedad. Cuando recobramos ese equilibrio, ¿de acuerdo? Vamos a poder salir de ese proceso en el que estamos inmersos. Exterior, interior, un equilibrio en nuestro ambiente, en nuestro entorno, va a dar paso a un buen equilibrio interno. Y por contra, un desequilibrio en nuestro entorno va a dar paso a un desequilibrio interno. Con lo cual, hay que entender que la biología es supervivencia y la biología siempre va a buscar maneras de buscar el equilibrio, bien sea a través de desastres naturales o bien sea a través de la enfermedad. La enfermedad es un síntoma de que hemos perdido un equilibrio. Y como he dicho, la biología es supervivencia y siempre va a buscar la forma de equilibrarse. Otro de los principios es la reproducción, para que nuestra especie continúe. Ya sabemos pues que hay un entorno que no favorezca la reproducción de la especie, porque esos recursos de los que requiere pues cada vez son más limitados, pues obviamente va a dar paso a una reducción en la reproducción de esa especie y nos va a llevar eventualmente a la extinción. Y estos son un poquito los principios biológicos de los que hoy os quería hablar. Y entended que cuando vamos en contra de estos principios, que como he dicho anteriormente, no están aquí para juzgarnos, sino que simplemente son principios y leyes que rigen este universo, que rigen la naturaleza y que rigen, por tanto, toda la biología de todos los organismos, ¿de acuerdo? Para que la vida pueda ser tal y como lo es, pues cuando vamos en contra de esas leyes simplemente va a ir en contra de nuestros propios intereses, de nuestra propia evolución, de nuestra adaptación. Y sin más, bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy y bueno, espero que os haya sobre todo, os dé sobre todo mucho de qué pensar, de que no podemos ir por la vida haciendo lo que nos venga en gana, porque hay una serie de leyes y si estas leyes no van, o sea, o digamos, nuestros actos, nuestra manera de comportamiento, de pensar, de actuar, son incongruentes, no van en coherencia con estos principios, pues no vamos a tener unos buenos, digamos, resultados.
Y eso es aplicable a todas las áreas de nuestra vida, laboral, económica, de salud, de relaciones. Así que, bueno, como siempre digo, si queréis conocerme ya de una manera pues ya más personal, en el enlace de abajo, saluddelser.com, ¿de acuerdo? Os podéis suscribir, también podéis bajaros de una manera gratuita el audio en el que hablo sobre las raíces de la enfermedad, y sabiendo las raíces que dan paso a la enfermedad, pues también vamos a saber, ¿de acuerdo?, qué es lo que vamos a hacer para poder recobrar la salud, ¿de acuerdo? Y nada, y también podéis reservar una sesión de valoración conmigo y ahí pues ya pues podemos hablar de una manera ya más personal sobre vuestro caso. Y sin más, como siempre digo, hasta pronto y adiós.